En el año 1000, Europa era un mosaico de reinos, feudos y territorios apenas definidos. Al norte, el reino de Inglaterra comenzaba su consolidación tras siglos de invasiones vikingas. Francia era un conglomerado de feudos gobernados nominalmente por el rey Franco, mientras que el Sacro Imperio Romano-Germánico extendía su influencia sobre la actual Alemania, Austria, el norte de Italia y partes de Europa Central. En la península ibérica, coexistían los reinos cristianos, León, Castilla, Aragón y Navarra, y los califatos musulmanes de Al-Ándalus. Más al este, Polonia y Hungría emergían como estados cristianos, y en los Balcanes, Bizancio sostenía el último gran esplendor del Imperio Romano de Oriente entre adversarios búlgaros, serbios y croatas. En la Baja Edad Media, entre los siglos XI y XV, las cruzadas y los conflictos dinásticos alteraban fronteras sin cesar. Francia y Inglaterra se enfrentaban en la Guerra de los 100 Años, Normandía cambiaba de manos y Aragón expandía su dominio en el Mediterráneo. El Sacro Imperio continuaba dividido en cientos de principados. Los estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, sufrían la influencia de la Orden Teutónica. En 1453, la caída de Constantinopla marcó el nacimiento del Imperio Otomano, que pronto dominaría los Balcanes, Grecia y partes de Hungría. Con la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII, nuevos poderes se consolidaron. España se unificó bajo los reyes católicos y Portugal definió sus límites. Francia reforzó su monarquía centralizada, Austria y Prusia rivalizaban por la hegemonía germánica. Rusia emergió desde Moscú, avanzando hacia el oeste. El Imperio Otomano mantenía sus dominios europeos, mientras que Polonia, a lo largo del siglo XVIII, fue desmembrada entre Rusia, Prusia y Austria, desapareciendo del mapa por más de un siglo. El siglo XIX fue testigo de revoluciones y guerras. Napoleón redibujó Europa antes de la restauración en el Congreso de Viena, que intentó devolver estabilidad mediante el equilibrio de poderes. Nuevos estados, como Bélgica y Grecia, surgieron tras conflictos nacionales. Italia y Alemania lograron su unificación durante el segundo tercio del siglo, eliminando decenas de pequeños estados y redefiniendo el centro continental. El siglo XX trajo cambios abruptos y a menudo dolorosos. Tras la Primera Guerra Mundial, los grandes imperios, austrohúngaro, otomano, ruso, se desintegraron. Las nuevas fronteras dieron vida a países como Yugoslavia, Checoslovaquia, Finlandia, Polonia, Hungría y los estados bálticos. El Tratado de Versalles intentó frenar futuras disputas, pero las tensiones continuaron. En el amanecer del nuevo milenio, cuando el sol despuntaba sobre las verdes colinas y brumosos valles, el reino de Inglaterra se presentaba como una tierra de contrastes y expectativas. Era una nación joven, forjada en el crisol de invasiones, alianzas y traiciones, un reino cuya vida cotidiana tomaba forma entre castillos, aldeas y rutas comerciales que serpenteaban por un paisaje tan salvaje como familiar. El rey que gobernaba en esa época era Aethelred II, más conocido por la posteridad como Aethelred el Indeciso. Su corte era un hervidero de nobles sajones, obispos con túnicas de lino y hombres de armas de lealtades inciertas. El trono, de roble macizo, se erguía en un gran salón iluminado por antorchas humeantes, mientras tapices ilustraban historias de santos, batallas y figuras legendarias. Los vikingos, a una amenaza latente tras décadas de sangrientas incursiones, merodeaban las costas. Los oídos del Consejo Real estaban siempre atentos a rumores de barcos de dragón avistados en el horizonte. Recaudadores de impuestos transitaban caminos lodazales, recogiendo danegel, tributo impuesto para apaciguar la voracidad escandinava. Muchos campesinos murmuraban, entre rezos y trabajo en los surcos, sobre si pagar era comprar tiempo o simplemente disfrazar la próxima catástrofe. La vida de las aldeas giraba en torno al trabajo y la fe. Cada mañana, a la primera luz, los campesinos se congregaban en los campos, ajando la tierra con rudimentarios arados tirados por bueyes, mientras mujeres ordeñaban vacas y preparaban pan de centeno.
Niños correteaban, aprendiendo a distinguir venenosas bellotas de las comestibles, y los curtidores tenían pieles en caldos malolientes. Las casas, humildes cabañas de madera con techos de paja, eran centros de vida y refugio. En el corazón de cada aldea se levantaba una iglesia de piedra, reflejo del alma cristiana que impregnaba al reino. El tañido de campanas llamaba a la oración diaria y los viajes de peregrinación eran motivo de historias fabulosas narradas junto al fuego. Los monjes, guardianes de la sabiduría, copiaban manuscritos y oraban por el alma del rey y del pueblo, dejando constancia de pestes, prodigios celestiales y eclipses. Al despuntar el año 1000, el territorio de lo que hoy conocemos como Francia era un mosaico de paisajes y dominios en el corazón de Europa occidental. Desde las brumas del Atlántico hasta las verdes llanuras que preludiaban el Sacro Imperio Romano Germánico, la tierra francesa presentaba mil rostros y realidades ajenas a la imagen ordenada de un reino unificado. La dinastía Capeto, recientemente entronizada, apenas trenzaba los primeros lazos del que sería uno de los reinos más influyentes de Europa. Hugo Capeto, coronado en 987, había heredado mucho menos poder de lo que su título sugería. Su autoridad real se limitaba escasamente al dominio de Île-de-France, una pequeña región en torno a París, rodeada por el poder real rival de los grandes nobles, quienes gobernaban tierras vastas como verdaderos señores independientes. Francia era, ante todo, rural. Más del 90% de su población vivía dispersa entre aldeas, caseríos y pequeñas villas amuralladas. En el paisaje dominaban los bosques espesos, campos abiertos, viñas y pastizales donde los campesinos, conocidos como siervos en muchos casos, labraban la tierra, sujetos a la autoridad de un señor local que les exigía rentas, servicios y lealtad. Estos siervos raramente viajaban y pasaban toda su vida bajo la sombra de la misma iglesia parroquial y del mismo castillo señorial. El castillo, novedoso para la época, era el centro de poder militar y social. Construidos de madera, poco a poco, de piedra, los castillos protegían a sus habitantes de los ataques de bandas rivales y de las incursiones normandas, que hasta años recientes asolaban las costas y los ríos franceses. La vida campesina era dura. Los inviernos eran fríos y largos, y el hambre una amenaza constante si las cosechas fallaban. Sin técnicas sofisticadas ni semillas mejoradas, un mal año podía significar el desastre para toda una región. El pan negro de centeno, las gachas y el repollo constituían la base de una dieta modesta, complementada ocasionalmente por frutas silvestres, leche o pescado. En las ciudades, todavía pequeñas, los mercaderes y artesanos iban ganando terreno, pero París, la futura capital, tenía apenas unos 20.000 habitantes. El bullicio de los mercados, los talleres de curtidores, tejedores y herreros, y las docenas de campanarios daban vida a un entorno lleno de olores intensos donde convivían el comercio y la devoción. La religión era el pilar invisible de la vida cotidiana. La iglesia dictaba el calendario, las músicas, las fiestas, las prohibiciones. La niebla se posa sobre los extensos bosques germánicos mientras los primeros rayos del sol penetran la copa de los árboles. Es el siglo X, aunque las guerras del pasado aún resuenan entre los pueblos germánicos, una nueva entidad se ha formado bajo el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio, nacido del antiguo reino de los francos orientales, extiende sus raíces bajo el reinado de Otón y aspira a restaurar la gloria de los emperadores romanos en una Europa dividida por tribus, feudos y ciudades-estado. En Aquisgrán, ciudad elegida para coronar a los emperadores, los señores feudales se reúnen en la gran catedral para presenciar la ceremonia de investidura. Otón se acerca al altar, vestido con túnicas que ostentan el águila imperial, símbolo de poder y unidad. El Papa viene desde Roma para bendecir la coronación, recordando a todos los presentes que el imperio busca ser tanto terrenal como espiritual, una unión entre la Iglesia y la espada. El imperio abarca la mayor parte de la actual Alemania, donde los duques de Baviera, Sajonia y Suabia mantienen sus propias cortes, alianzas y ejércitos. Sin embargo,
responden al emperador en asuntos mayores, como la defensa contra los húngaros o las invasiones normandas. El poder central es difuso y la política es una danza constante de negociaciones, concesiones y rebeliones. La influencia imperial se extiende hacia el sur, dominando Austria, donde los obstáculos alpinos obligan a pactos con los señores locales y las crecientes ciudades fortificadas. En los valles del norte de Italia, la situación es más compleja. Desde Milán hasta Venecia y Florencia, la influencia del Sacro Imperio se pelea entre papas, comerciantes y familias nobles. Los emperadores cruzan los Alpes para hacerse reconocer, pero a menudo encuentran resistencia. Los lombardos han aprendido a negociar sus libertades y, en ocasiones, incluso desafían al emperador con ligas comunales y ejércitos propios. Sin embargo, la autoridad imperial se manifiesta en tratados, imposición de obispos y la creación de una red de castillos y fortalezas que marcan la presencia alemana en la península. Más allá del corazón germánico y del mosaico italiano, la frontera oriental se extiende sobre Bohemia y Moravia. Estos reinos vascos aceptan la protección imperial a cambio de autonomía y títulos de nobleza. Los emperadores otorgan privilegios comerciales y religiosos, integrando a estas tierras eslavas dentro de la compleja estructura del imperio. En el corazón de Europa occidental, durante los siglos XI y XII, la península ibérica era un mosaico de poder y cultura. Allí, los reinos cristianos de León, Castilla, Aragón y Navarra coexistían, a veces en paz, a menudo en guerra, con los califatos musulmanes de Al-Ándalus, que mantenían el sur como una joya resplandeciente de sabiduría, arte y tolerancia. A orillas del río Duero, la ciudad de León se erguía con sus murallas y catedrales, capital de un reino orgulloso de su legado visigodo. El rey Alfonso VI, astuto y ambicioso, miraba con deseo hacia el sur, donde los campos de la Tierra de Campos eran frontera viva con los dominios del califato. Su corte bullía de caballeros, monjes y poetas, que compartían rumores e ilusiones de conquista y coexistencia. Al oeste, el joven reino de Castilla comenzaba a forjar su propia identidad. Sus castillos, enclavados en altos riscos, servían como guardianes de unas poblaciones inquietas y aventureras. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, corría de boca en boca, símbolo de una época en que cristianos y musulmanes negociaban tanto con la espada como con la palabra. Bajo la sombra de las fortalezas, la nobleza castellana discutía alianzas matrimoniales y planes de expansión. Más allá, Aragón se desplegaba entre montañas y llanuras. En Zaragoza, uno de los grandes baluartes musulmanes, el rey aragonés Ramiro, pragmático y estratégico, veía oportunidades en las alianzas con los taifas vecinos más que en la confrontación directa. Los mercados de Zaragoza y Huesca rebosaban de mercaderes de diversas religiones, mientras la lengua, la música y las costumbres se entrelazaban en un tapiz irrepetible. El pequeño pero bravo reino de Navarra, rodeado de dificultades geográficas, era experto en sobrevivir a las corrientes cambiantes de la península. Los puentes sobre el río Ebro eran testigos de encuentros diplomáticos entre navarros y musulmanes. A menudo, el rey Sancho negociaba treguas que permitían el intercambio de bienes y conocimientos, mientras los monjes de Roncesvalles llevaban la crónica de estos pactos y traiciones a las generaciones futuras. Al sur, Al-Ándalus brillaba con la sofisticación de sus califatos. En el corazón de Europa, al borde del primer milenio, el continente experimentaba profundos cambios. Por siglos, las tierras que hoy conocemos como Polonia y Hungría estaban habitadas por tribus paganas, sus costumbres profundamente arraigadas en viejas creencias y ritos ancestrales. El año 1000 sería el punto de inflexión que llevaría a estas regiones hacia una nueva era, el surgimiento de dos estados cristianos que transformarían para siempre la historia europea. La historia de Polonia en este tiempo gira en torno a un hombre, Boleslao, conocido como Boleslao el Valiente. Hijo de Miecislao, y el primer soberano polaco en bautizarse, Boleslao hereda un territorio que busca estabilidad, reconocimiento y respeto entre las potencias germánicas y los estados vecinos. En el año 1000,
Polonia recibe una visita crucial. El emperador Otto III del Sacro Imperio Romano Germánico llega a Gniezno, el corazón del reino polaco, donde se reúnen para rendir homenaje al mártir San Adalberto y sellar la alianza entre Polonia y el imperio. El evento de Gniezno tiene implicaciones profundas. Otto III reconoce a Boleslao como un igual, no solo como un vasallo sino como rey en potencia, entregándole una réplica de la lanza de San Mauricio y una diadema. La fundación del arzobispado de Gniezno establece la autonomía religiosa de Polonia, liberando al reino del control eclesiástico germánico y permitiendo que el cristianismo arraigue de manera propia. El pueblo polaco, entonces, empieza a abandonar los ídolos de piedra y los viejos cultos, monasterios, iglesias y catedrales surgen entre valles y llanuras. La adopción de la fe cristiana no solo fue un acto de piedad, sino de política, sirviendo de escudo frente a las ambiciones germánicas y cementando la legitimidad dinástica de los piastas. A cientos de kilómetros hacia el sur, las planicies húngaras también vivían su propio despertar. El príncipe Vajk, descendiente de Árpád, toma el nombre de Esteban tras su bautismo. Guiado por su madre, la princesa católica Gisela de Baviera, Esteban ambiciona romper la fragmentación tribal que desgarraba su patria y unificar a los magiares bajo un reino cristiano. En la noche del 24 de diciembre de 1000, según la tradición, Esteban es coronado rey de Hungría con una corona enviada por el Papa Silvestre II, símbolo del respaldo papal y su entrada oficial en la cristiandad. El reinado de Esteban I se caracteriza por la firme implantación del cristianismo, aunque no exento de conflictos. Muchos líderes tribales magiares, aún fieles a los dioses antiguos, se rebelan contra las reformas de Esteban. Sin embargo, él, con inteligencia y cierta severidad, logra pacificar a sus súbditos, sometiendo a los resistentes y apoyándose en una red de iglesias, obispos y abadías que sirven no solo de centros religiosos sino de administración y cohesión social. En el ocaso del primer milenio, el sol bañaba de luz dorada las cúpulas de Constantinopla, capital del resplandeciente imperio bizantino. Este era el último bastión del esplendor romano, donde la cultura antigua se entrelazaba con el misticismo cristiano, y las murallas parecían contener el tiempo. Sin embargo, más allá de sus fronteras, el vasto y complejo escenario de los Balcanes servía de tensiones y ambiciones. A la sombra de Bizancio, los pueblos búlgaros, serbios y croatas tejían sus destinos entre las montañas y los ríos serpenteantes. La rivalidad era constante, los búlgaros, bajo el liderazgo audaz de sus zares, buscaban expandir el primer imperio búlgaro, que ansiaba rivalizar con la gloria bizantina. Samuil, el vigoroso zar búlgaro, consolidaba sus dominios y respondía a las intrigas y ataques con una energía incansable, soñando con las riquezas y los tesoros de Constantinopla. Por su parte, los serbios vivían divididos en zupanatos y tribus, siempre atentos a las oportunidades y amenazas que surgían de los poderosos vecinos. Aunque aún no constituían un reino unificado, sus pequeños estados navegaban entre alianzas temporales y conflictos, observando cuidadosamente los cambios en los equilibrios de poder. Los príncipes serbios calibraban sus movimientos, conscientes de que cada decisión era un giro en el destino de su gente. Al oeste, los croatas miraban hacia las orillas del Adriático. El reino de Croacia sostenía un delicado equilibrio entre las influencias bizantinas y las emergentes ambiciones de Venecia y Hungría. Los monarcas croatas mantenían viva la fe cristiana y su propia cultura, y aunque sus ejércitos no igualaban la fortaleza de Bizancio, recurrían a astutas alianzas para sobrevivir en una tierra de enemigos y aliados cambiantes. En la corte de Bizancio, el emperador Basilio II, apodado el Bulgaróctono, dirigía esfuerzos incansables por contener a los búlgaros. Su genio militar y férrea voluntad eran legendarios, sus ejércitos trazaban campañas calculadas, avanzaban por las antiguas calzadas romanas, sitiaban ciudades y asolaban fortalezas. Mientras tanto, los monjes ortodoxos custodiaban valiosos manuscritos en los monasterios de Macedonia y el monte Athos, temerosos de que las mareas de guerra destruyeran el saber acumulado por generaciones. Al tiempo, mercaderes traían noticias,
especias y rumores desde las estaciones de Dalmacia y los foros de Dubrovnik, conectando el mundo bizantino con los Balcanes y Occidente. En cada amanecer, las rutas de los Balcanes se llenaban de campesinos, soldados y peregrinos. Las aldeas vivían la incertidumbre de las campañas, mientras los nobles tejían conspiraciones y alianzas a la espera de que una victoria o derrota alterase el mapa. En la bruma del amanecer, los campanarios del pequeño pueblo de Villastrada resonaban solemnes, anunciando otro día de incertidumbre en la Europa de la Baja Edad Media. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, el rey Guillermo IV de León reunía a su consejo, desplegando pesados mapas sobre los que apenas podía reconocerse el contorno de los reinos, mutando sin cesar por causa de guerras, alianzas y traiciones. Desde el siglo XI, la llamada a la fe y la conquista resonaba en todas las villas y castillos por igual. En las plazas, monjes de hábito raído predicaban fervorosamente sobre el deber cristiano de liberar Tierra Santa. Al otro extremo de Europa, en los grandes palacios de Bizancio, los emperadores tejían intrincadas redes diplomáticas buscando aliados entre las casas continentales mientras temían tanto a los ejércitos cruzados como a sus propios vasallos rebeldes. Los caminos polvorientos de Europa presenciaban el paso de inmensos ejércitos cruzados. Caballeros de armaduras relucientes y campesinos mal armados marchaban juntos, empujados por promesas de gloria o absolución. A su paso, aldeas florecían y caían, las cosechas eran requisadas y las iglesias, fortificadas o arrasadas según el bando que prevaleciera esa semana. En los castillos fronterizos, como el de Monclar, la vida se balanceaba al filo de una espada. El joven señor Bertrand repasaba cada noche los informes de los vigías, una nueva frontera se había pactado con tinta apenas seca, pero ya rumores de insatisfacción y codicia viajaban más rápido incluso que los mensajeros a caballo. A menudo, las alianzas selladas por matrimonio o promesa de fe se rompían al primer giro de fortuna. Mientras tanto, en la lejana Tierra Santa, los cruzados construían fortalezas y nuevas ciudades. Las batallas por Jerusalén, Antioquía o Acre acaparaban la atención de Europa, noticias llegaban envueltas en exageraciones y leyendas. Los trovadores las convertían en baladas, idealizando la brutalidad de los asedios y el heroísmo de los caídos, encendiendo nuevas olas de entusiasmo guerrero en generaciones jóvenes. En paralelo, dentro de Europa, los conflictos dinásticos fragmentaban coronas y linajes. Hijos enfrentados a padres, hermanos declarados enemigos. El trono de Castilla pasaba de mano en mano luego de cada muerte o traición, y matrimonios forzados buscaban asegurar herencias que rara vez estaban a salvo por mucho tiempo. En los días inciertos del siglo XIV, una niebla espesa cubre los valles y campiñas de Europa occidental. Francia e Inglaterra, dos reinos viejos y orgullosos, se preparan para una guerra que marcará épocas y encenderá leyendas, la Guerra de los 100 años. La chispa se enciende cuando el trono de Francia queda vacante tras la muerte de Carlos IV en 1328. Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia, reclama la corona francesa, argumentando su derecho hereditario. Los grupos de aristócratas franceses rechazan esa pretensión por la llamada Ley Sálica, que impide que una mujer o sus descendientes hereden el trono. Felipe VI, un primo lejano, es coronado rey de Francia, y la rivalidad se desata con furia. El primer acto ocurre en alta mar. Barcos ingleses, ágiles y bajo la dirección de Eduardo III, logran desmantelar la flota francesa en la batalla de Sluis en 1340. Bajo el crujir de los maderos y el grito de marineros, queda claro que el mar será inglés por un tiempo. Años después, en las llanuras de Crecy, caballeros franceses, orgullosos de su linaje, cargan contra arqueros ingleses armados con largos arcos galeses. Es 1346 y una lluvia de flechas derrumba la caballería. El polvo y la confusión llenan el aire y el futuro de Francia tiembla. Poco después, el asedio de Calais culmina con una ciudad entregada tras un hambre atroz. Eduardo III, mirando desde las murallas, ordena a los burgueses rendirse con sogas al cuello, la humillación se hace símbolo.
Pero la guerra no es constante. La peste negra asola Europa, la violencia cede momentáneamente ante la muerte invisible. Campesinos y soldados por igual son arrastrados por la brutalidad de la peste. Ambos reinos deben recomponerse desde las cenizas. En 1356, una nueva batalla se desata cerca de Poitiers. El príncipe negro, hijo de Eduardo III, dirige la tropa inglesa. Los franceses, liderados por Juan II, caen en desbandada. El rey francés es tomado prisionero. Los festejos suenan en Londres mientras Francia se hunde en caos e inseguridad. Surgen tensiones internas. Campesinos franceses, empobrecidos y hartos, se rebelan en la Jacquerie. Las ciudades resisten, los nobles reprimen, pero la fractura social es profunda y persistirá por generaciones. En la bruma de la Baja Edad Media, cuando los estandartes ondeaban sobre castillos que dominaban colinas y valles, Europa era un mosaico en constante movimiento. Normandía, ese trozo de tierra entre el paso de los ríos y el mar, no conocía reposo, y Aragón, al sur, miraba el horizonte marino con la ambición de quien busca fortuna más allá de sus fronteras. En los salones de Rouen, las velas titilaban mientras los nobles normandos discutían alianzas y traiciones. Los duques, herederos de una larga tradición guerrera, sabían que su tierra era codiciada tanto por franceses como por ingleses. Cada cambio de gobernante traía nuevas leyes, nuevos impuestos, y nuevas promesas que, a menudo, se desvanecían con la siguiente campaña militar. La gente común, campesinos y mercaderes, vivía bajo una incertidumbre perpetua. Una primavera podía ser francesa, un otoño inglesa. El idioma de los decretos cambiaba, pero el ritmo del campo, de las mareas y los mercados, seguía igual. En una noche de 1204, las puertas de Normandía se abrieron al avance inexorable de Felipe Augusto de Francia. Los normandos, divididos entre la fidelidad a sus raíces inglesas y las presiones de la corona francesa, murmuraron bajo la luz de la luna. Las villas costeras vieron cómo los estandartes ingleses caían y los galos alzaban el lirio dorado. No todos aceptaron la nueva soberanía, hubo saqueos y exilios, familias que cruzaron el canal en busca de la seguridad prometida por la corte de Londres. Los clérigos reescribían los libros de los monasterios, tachando nombres y emblemas conforme cambiaba la gobernanza. Mientras tanto, en las tierras cálidas de Aragón, los reyes trazaban rutas en los mapas y soñaban con islas y ciudades que relucían bajo el sol mediterráneo. Pedro II, conocido por su audacia, reunía a sus caballeros en la plaza de Zaragoza. Entre rumores de riquezas y leyendas de Sicilia, se oían nombres de naves veloces y capitanes sin miedo al mar abierto. La expansión era más que un deseo, era política, economía y gloria. Pronto, las banderas de Aragón ondearon en Mallorca, Menorca, tras largas y arduas campañas, en Sicilia y Nápoles. En el año 1356, bajo la grisácea niebla de una Europa consternada por peste y guerras, el Sacro Imperio Romano Germánico se extendía majestuoso, pero fragmentado en cientos de principados, ciudades libres, obispados y ducados. Cada territorio, por pequeño o grande que fuese, mantenía celosamente sus leyes, costumbres y aspiraciones de autonomía. La figura del emperador, aunque venerada ceremonialmente, rara vez lograba unir a todos bajo una voluntad común. En la ciudad de Maguncia, un monasterio se alzaba entre las construcciones medievales, donde el monje Joanes, estudioso y observador, dedicaba sus días a registrar los acontecimientos políticos que marcaban el pulso del mosaico imperial. A través de sus crónicas, se desplegaba ante él la compleja red de lealtades y rivalidades. Los principados más poderosos, como Sajonia y Baviera, competían no solo por territorio, sino por influencia sobre la elección imperial, determinada por la famosa Bula de Oro. Mientras tanto, en los márgenes del río Rin, la joven comerciante Elise vivía el día a día de un burgo libre. Los mercados florecían y los gremios marcaban la vida urbana, lejos del control directo señorial.
Allí Lis presenciaba las tensiones entre burgueses y nobles locales, entre aspiraciones de autogobierno y la constante amenaza de los ejércitos privados. Cada ciudad se comportaba como una pequeña fortaleza, un mundo aparte dentro de un imperio sin fronteras sólidas. Unos meses después, en el remoto Principado de Hohenzollern, el conde Wilhelm contemplaba su patrimonio desde las torres de su castillo. Sabía que la lealtad al emperador era en muchos casos un asunto simbólico, la mayoría de las decisiones sobre impuestos, justicia y reclutamiento militar se tomaban en su sala de consejo. Además, las alianzas matrimoniales y los pactos secretos entre familias nobles tejían la política, más que las órdenes imperiales. Una tarde de otoño, el emperador convocó una dieta imperial en Nuremberg, con la vana esperanza de resolver disputas sobre límites y tributos. Los enviados llegaron, cada uno vestido con los emblemas distintivos de su territorio. El gran obispo de Colonia reclamó derechos sobre tierras que el margrave de Brandeburgo consideraba suyas, mientras la abadesa de Quedlinburg negociaba mayor autonomía para sus dominios eclesiásticos. El emperador, sentado en lo alto de su trono, se encontraba rodeado de súplicas, amenazas veladas y promesas rotas. En la fría península europea, entre los densos bosques de coníferas y las interminables costas del mar Báltico, tres tierras dormían: Lituania, Letonia y Estonia. En el fragor de la Baja Edad Media, los días se tiñeron de incertidumbre y esperanza cuando la sombra de la orden teutónica llegó a sus puertas. Los lugareños vivían entre supersticiones ancestrales y trabajos rústicos. Los hombres salían al alba en busca de madera, mientras las mujeres tejían historias en telares. Aquellos rituales propios, paganos y vibrantes, chocaban con el frío sonido del acero y la cruz que venía del oeste, cuando las primeras tropas teutónicas aparecen en el horizonte. Al principio, la llegada de los caballeros teutónicos fue casi un susurro, rumores en los mercados, silencios entre los jefes tribales. Se hablaba de hombres vestidos con mantos blancos y cruces negras, de castillos que avanzaban piedra a piedra, conquistando territorio y fe. En Lituania, el duque Gediminas mandó espías al norte; en Letonia, las tribus semigalas y livonas buscaban alianzas, y en Estonia, los aldeanos fortificaban sus aldeas en secreto. La Orden Teutónica, fundada originalmente para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, había virado su misión hacia el Báltico. Bajo el pretexto de cristianizar las tierras paganas, irradiaron una influencia poderosa. Construyeron fortalezas imponentes en puntos estratégicos; Riga se vuelve una ciudad fortificada, dibujos de murallas y torres que crecen año tras año. Los castillos de la Orden, como el de Marienburg, lanzan largas sombras. Pero la política era mucho más que espadas. Los caballeros teutónicos influyen en las costumbres locales, imponen el latín en documentos, prohíben ciertos rituales, se instauran nuevos impuestos. Muchas familias bálticas son obligadas a dar tributo, a veces en grano, a veces en oro, a veces en hijos convertidos en escuderos. En un día gris, una delegación de campesinos lituanos discute en el templo ancestral. Éramos libres, susurran. Ahora nos juzgan y nos prometen salvación, pero nos quitan la tierra. El miedo a las cruzadas pende sobre las cabezas. Los relatos de príncipes caídos y aldeas incendiadas circulan de boca en boca. Sin embargo, no todo es oscuridad. A lo largo de los ríos y puertos, el comercio crece. Los mercaderes han aprendido a negociar con los caballeros teutónicos, utilizando palabras extranjeras y signos secretos. Las calles de Tallinn, Vilna y Riga se llenan de nuevos productos: púrpura, especias, cereales y hierro. Un joven estonio llamado Kalle aprende el idioma alemán para conseguir un puesto en la aduana. La brisa del atardecer en mayo de 1453 era pesada sobre las murallas de Constantinopla. Los gritos de los vigías apenas sobresalían sobre el bramido de campanas y el vibrar distante de tambores. En la ciudad, el emperador Constantino XI recorrió las torres, saludando a soldados exhaustos y ciudadanos aterrados. Constantinopla, la joya del mundo, resistía el asedio más intenso de su historia.
Frente a sus muros, un océano de tiendas y estandartes turcos ondeaba al viento. Mehmed II, apenas 20 años, había reunido el mayor ejército otomano jamás visto, decenas de miles de soldados, ingenieros y hasta navíos fluviales arrastrados sobre madera en la tierra, evitando las grandes cadenas que protegían el Cuerno de Oro. No es solo la conquista de una ciudad. Es el destino de un imperio, pensó noche tras noche el joven sultán. Los días pasaban en un pulso cruel. Los cañones humeantes, obra del genio húngaro Orbán, rugían contra las murallas teodosianas, abriendo grietas en la antigua piedra. Detrás de cada brecha, griegos y genoveses reparaban febrilmente, arrojando sangre, sudor y plegarias a la defensa. La ciudad resistía, pero el hambre y el miedo crecen como la sombra. Dentro de las iglesias, ancianos y niños rezan y lloran. En las tabernas, mercenarios venecianos cuentan monedas y escudriñan las tinieblas, soñando con el sonido de una flota de rescate. Pero Occidente, distraído en otros conflictos, nunca llega más allá de promesas vacuas. La mañana decisiva amanece envuelta en presagios. A la señal convenida, la artillería otomana inicia su último y furioso ataque. A las puertas de San Romano, bajo nubes de polvo y gritos, caen héroes anónimos y legendarios. Constantino XI, el último emisario de Roma, se despoja de toda insignia y se lanza a la defensa final, desapareciendo en la marea de hierro y desesperación. Se dice que mientras el sol subía, la bandera otomana ondeó sobre Santa Sofía, símbolo de un nuevo orden. En el último tercio del siglo XV, la península ibérica era un mosaico de reinos y territorios independientes. Al norte, el reino de Navarra resistía entre montañas, mientras que en el occidente, Portugal ya se había consolidado tras su independencia de León siglos antes. Pero, en el centro y sur, los reinos de Castilla, León, Aragón y Granada vivían mezclados de alianzas, rivalidades y un complejo tejido de intereses políticos y religiosos. La historia comienza con la unión de dos jóvenes monarcas, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su matrimonio en 1469, celebrado casi en secreto por miedo a la oposición de algunos nobles y del propio rey Enrique IV de Castilla, fue más que un simple enlace amoroso, fue el acuerdo tácito de dos potencias. Ella, inteligente, enérgica y decidida. Él, calculador, astuto y diplomático. Juntos conformaron una alianza inesperada que cambiaría para siempre el destino de España. Durante años, los reyes católicos lucharon por consolidar su poder. Castilla fue sacudida por la guerra civil, pero Isabel logró imponerse gracias a su carisma y la sagacidad de sus aliados. Fernando, desde Aragón, aportó una visión más internacional gracias a los lazos mediterráneos de su corona. Poco a poco, juntos desplegaron una estrategia meticulosa. Era necesario eliminar cualquier resistencia y unificar los criterios de gobierno. Promovieron la centralización administrativa, reformaron la justicia, y buscaron una sola voz para sus dominios. La Inquisición, fundada en 1478, sirvió como instrumento tanto de control político como de uniformidad religiosa. El sueño de una España unida requería además la caída del último bastión musulmán en la península, el Reino de Granada. La guerra se prolongó por 10 años, desde 1482 hasta 1492. Tropas castellanas y aragonesas sitiaron ciudades, negociaron rendiciones, y finalmente, en un acto solemne, Boabdil entregó las llaves de Granada a los reyes católicos. Con la capitulación de Granada, la reconquista llegaba a su fin, simbólicamente, nacía una nueva España. En ese mismo 1492, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, bajo el patrocinio de Isabel y Fernando, anunciaría el comienzo de la expansión ultramarina, ligando el nombre de los monarcas a una gesta mundial. Al mismo tiempo, Portugal, aunque vecino y de cultura similar, mantuvo su independencia. Bajo la dinastía de Avís y el gobierno de monarcas como Juan II, Portugal fue fijando cuidadosamente sus fronteras.
los tratados de Alcacobas, 1479, y, más tarde, el Tratado de Tordesillas, 1494, firmado tras el descubrimiento de América, definieron no solo los límites entre ambos reinos en la península, sino también sus zonas de influencia más allá, en los recién descubiertos territorios de ultramar. La fijación de las fronteras se debió tanto a la diplomacia hábil como a la voluntad estratégica de ambos reinos. Portugal, apoyado en su poderosa flota y su impulso explorador, miró hacia África y el Atlántico, aislándose de los conflictos peninsulares y consolidando su espacio nacional. Mientras tanto, en España, el doble reino de Castilla y Aragón coexistía bajo los mismos monarcas, pero con leyes e instituciones propias. No existía aún un país completamente integrado, la unificación fue, en realidad, un proceso gradual y complejo. En el corazón de la Edad Moderna, Europa era un tablero de ajedrez donde los reyes movían sus piezas en una lucha constante por territorio, influencia y poder. Al oeste, Francia era una nación vibrante y ambiciosa, donde el eco de cascos de caballos y voces de enviados diplomáticos llenaba los salones de Versalles. Mientras tanto, la vasta y diversa región germánica se debatía entre la autoridad imperial y las ambiciones propias de sus príncipes, con Austria y Prusia enfrentándose en una batalla silenciosa, a veces furiosa, más a menudo fría y calculadora, destinada a determinar quién dominaría el futuro del centro de Europa. Francia vivió durante este tiempo una transformación profunda. El monarca, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, dedicó décadas de su vida a centralizar el poder, subyugando la nobleza díscola y relegando a los parlamentos provinciales a un mero papel testimonial. Cada provincia, cada consejo y cada funcionario debían rendir cuentas ante el rey. Los jardines de Versalles y sus interminables fiestas eran solo el telón de fondo de una maquinaria estatal cada vez más eficiente y despiadada, donde las órdenes emitidas desde el despacho real tenían la fuerza de un trueno en cualquier ciudad o aldea del reino. Desde la perspectiva de la corte, París no era solo el centro de la vida política, sino también el símbolo de un país unido bajo una sola voz. Ministros como Colbert diseñaron reformas para recaudar impuestos, fortalecer el ejército y construir una flota que rivalizara con las grandes potencias marítimas de la época. Se impulsó la industria, la academia, y sobre todo, la burocracia, hombres leales a la corona distribuidos estratégicamente para vigilar el cumplimiento de la voluntad real. El poder de la nobleza se vio reemplazado por burócratas de clase media, dispuestos a todo por el favor del monarca. Mientras tanto, más allá del Rin, Germania era un mosaico de estados, principados, ducados y ciudades libres, todos bajo la sombra nominal del Sacro Imperio Romano Germánico, pero efectivos en la defensa de sus propias prerrogativas. En Viena, la Casa de Habsburgo reinaba sobre Austria y diversos territorios adyacentes. Allí, los emperadores soñaban con restaurar la gloria imperial y expandir su influencia sobre los territorios germánicos. Pero a cada paso encontraban la resistencia de príncipes rebeldes, rivalidades dinásticas y, por supuesto, la ambición creciente de Prusia. Prusia, bajo el mando de Federico Guillermo y luego Federico II el Grande, surgió como un estado modelo de disciplina y eficiencia militar. Berlín, una capital en ascenso, respiraba el aire frío de la estrategia y la preparación bélica. En las profundidades de las extensas llanuras cubiertas de nieve, Moscú, una ciudadela amurallada rodeada por bosques oscuros y el río Moscova, comenzó a tejer su destino a mediados del siglo XV. Allí, tras la caída del dominio mongol, los príncipes moscovitas se convirtieron en los arquitectos de un nuevo estado. Desde el Kremlin de piedra blanca, Iván III, apodado el Grande, miraba hacia el horizonte occidental y soñaba con unificar las tierras rusas dispersas. La historia comenzó con intrigas palaciegas, alianzas frágiles y la sagacidad de los zares. Iván III negoció y guerreó, extendiendo su influencia sobre territorios vecinos, mientras contemplaba las vías fluviales y los bosques como arterias y pulmones de un naciente imperio. En las calles heladas de Moscú, el pueblo murmuraba historias sobre la expulsión de los tártaros y el deseo de grandeza.
Las campanas doradas de la Catedral de la Dormición resonaban anunciando la libertad de la opresión extranjera. La unificación no fue sencilla. Los principados de Nóvgorod y Tver fueron incorporados al territorio moscovita, unos mediante tratados, otros por la fuerza, con episodios de resistencia y brutalidad. Las antiguas ciudades perdían su independencia ante el poder centralizador de Moscú. Los escribanos registraban las anexiones y los artesanos reforzaban las murallas de la capital, que ahora se proyectaba como el corazón de la nueva Rusia. Iván IV, el temible, nieto de Iván III, ascendió al trono en medio de sombras. Bajo su reinado, Moscú se transformó en el centro de un estado autocrático. El zar impulsó la conquista de Kazán y Astracán, ampliando la frontera hasta los Urales. Las historias narran, entre gritos y susurros, la fundación de Oprichnina, una guardia personal brutal que sumió la ciudad en el miedo. Pero más allá de la violencia, su gobierno consolidó el sistema de gobierno centralizado, desplazando el alcance de Moscú hacia los pueblos y bosques del Volga. El siglo XVII marcó el tiempo de los problemas, una era de hambrunas, invasiones polacas y recesión. El sol se levanta sobre Estambul, donde los sultanes del Imperio Otomano contemplan el vasto paisaje de sus territorios europeos. Es el siglo XVIII, época en que los palacios turcos están llenos de susurros sobre intrigas, alianzas y batallas. En el corazón de Europa, el imperio mantiene su influencia desde los Balcanes hasta las puertas de Viena, mientras sus diplomáticos manejan los hilos de la política internacional con sutileza y astucia. En las ciudades de Belgrado y Sofía, las mezquitas y bazares muestran la herencia otomana y las cicatrices de los múltiples intentos de rebelión por parte de pueblos sometidos, como los serbios, búlgaros y griegos. Sin embargo, el poder del sultán se sigue haciendo sentir. A kilómetros de distancia, Polonia enfrenta un destino muy distinto. Una mañana gris de 1772, los nobles polacos, vestidos con atuendo tradicional de la Szlachta, se reúnen en Varsovia para discutir la inminente amenaza que se cierne sobre su patria. Por generaciones, Polonia ha sido un poderoso reino que une a hunos, lituanos y polacos bajo una sola corona. Sin embargo, los problemas internos se intensifican, la Liberum Veto paraliza la toma de decisiones, y las potencias extranjeras ven oportunidades en la debilidad política polaca. Mientras tanto, en San Petersburgo, Catalina la Grande observa el mapa de Europa sobre su escritorio. Con fría determinación, comprende que Polonia es la presa perfecta para la expansión rusa hacia el oeste. En Berlín, Federico II de Prusia coincide en la necesidad de fortalecer la posición prusiana y arma un esquema, junto a los mandos de Viena, que incluye la partición del territorio polaco. Sutilmente, diplomáticos y agentes secretos viajan entre las cortes, trazando líneas sobre los mapas y negociando tratados secretos. El primer golpe llega en el verano de 1772, soldados rusos cruzan la frontera oriental, mientras fuerzas prusianas ocupan el norte y los austriacos avanzan desde el sur. Sin apenas resistencia, la rica tierra polaca se divide. En las aldeas y ciudades, el pueblo llora la pérdida de su independencia. El Sejm, el parlamento polaco, es forzado a aceptar la realidad. Los nobles intentan organizar una rebelión, algunos escapan hacia el extranjero, otros terminan por colaborar con los invasores. A principios del siglo XIX, el continente europeo se encontraba al borde de una transformación radical. El eco de la Revolución Francesa aún resonaba en las mentes de las monarquías y los pueblos, una advertencia viva de que el antiguo sistema podía desplomarse de la noche a la mañana. Fue en este entorno de incertidumbre donde nació la figura de Napoleón Bonaparte, un joven corso cuya ambición y genio militar lo llevarían a erigirse como emperador de los franceses y a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Napoleón, carismático y astuto, conquistó primero los corazones de su pueblo y luego las naciones del continente. Sus ejércitos atravesaron ríos y campos, enfrentando y derrotando a las más poderosas coaliciones de Europa.
cada campaña era una muestra de audacia y de táctica, y tras cada victoria, el mapa del continente era redibujado según sus intereses. Las antiguas fronteras se disolvían y nuevas alianzas nacían al calor de la espada. En 1804, Napoleón fue coronado emperador en una fastuosa ceremonia, proclamando no solo su poder, sino el fin del dominio absoluto de las monarquías tradicionales. Sin embargo, el dominio napoleónico desató una resistencia feroz. Las naciones invadidas no solo luchaban por recuperar el control de sus territorios, sino también por restaurar un equilibrio que les permitiera existir sin el temor constante a la expansión francesa. Prusia, Rusia, Austria y Gran Bretaña formaron sucesivas coaliciones, aunque la hegemonía francesa parecía indestructible, el invierno ruso y la larga guerra de desgaste acabaron minando el poder de Napoleón. Es memorable la retirada de Moscú, donde los hombres y caballos caían agotados, víctimas del frío y del hambre, mientras la gloria del emperador se desvanecía bajo la nieve interminable. Tras la derrota final en Waterloo en 1815, el continente estaba exhausto, pero el orden anterior ya no podía restablecerse simplemente. Fue entonces, en medio del vacío de poder y la necesidad de respuesta, cuando las principales potencias europeas convocaron al Congreso de Viena. Esta asamblea, celebrada entre 1814 y 1815, reunió a los representantes de casi todas las casas reales y estados del continente en un espléndido escenario de diplomacia, apuestas e intrigas. Allí, figuras como el austriaco Clemens von Metternich, el británico Lord Castlereagh y el francés Talleyrand trazaron durante largas sesiones un nuevo mapa de Europa. En el corazón del siglo XIX, Europa era una gran tela que ardía y se tejía de nuevo. Viejas fronteras temblaban y, a través de los conflictos nacionales, surgían nuevos estados como testimonios vivos de la lucha y el deseo de autodeterminación. Esta es la historia de dos naciones, Bélgica y Grecia, que nacieron en medio de la tormenta. La escena inicial transcurre en un continente aún marcado por la sombra del Congreso de Viena de 1815. Las monarquías buscaban restablecer el orden, temiendo el fantasma de la Revolución Francesa, pero los pueblos ansiaban expresar sus propias identidades. En las tierras bajas, la región que pronto sería Bélgica se encontraba unida al poderoso reino de los Países Bajos. Sin embargo, las diferencias religiosas, económicas y lingüísticas fermentaban descontento. Flamencos, francófonos y católicos se enfrentaban a una administración percibida como ajena y centralista. En 1830, el verano de Bruselas vibraba bajo una tensión apenas contenida. El detonante, una ópera patriótica en el Teatro de la Moneda, encendió el espíritu revolucionario. Las calles se llenaron de ciudadanos, trabajadores y estudiantes, demandando derechos y autonomía. La revuelta fue rápida y determinada, en pocas semanas, los rebeldes tomaron el control de la ciudad. Las potencias europeas, reunidas en Londres, debatieron a apoyar la represión o permitir el surgimiento de un nuevo Estado. Finalmente, ante el temor de desestabilizar aún más la región, reconocieron la independencia belga. Así nacía Bélgica, en medio de incertidumbre, pero con una identidad forjada por el conflicto y la conciliación. El joven país adoptó una monarquía constitucional y se estableció como una nación plural. Al otro extremo del continente, bajo el sol y las piedras de la península balcánica, otro pueblo clamaba por liberarse del dominio otomano. Por siglos, los griegos habían mantenido viva una cultura milenaria, dispersos pero leales a sus raíces ortodoxas y helénicas. En el siglo XIX, Europa estaba fragmentada no solo por sus fronteras políticas, sino por profundas rivalidades entre decenas de pequeños estados, reinos y principados. Entre ellos, las regiones que hoy conocemos como Italia y Alemania eran, en aquel entonces, mosaicos de poderes locales, influencias extranjeras y deseos contradictorios de autonomía y unidad. La transformación de estos territorios en dos naciones modernas cambió el mapa del continente europeo y alteró sus equilibrios políticos, económicos y militares. En Italia,
la fragmentación estaba marcada por la presencia de estados como el Reino de Piamonte-Cerdeña, los estados pontificios, el Reino de las dos Sicilias y muchas ciudades-estado bajo dominio austríaco. El sueño de la unificación italiana encontró sus primeros impulsos en el movimiento del Risorgimento, un conjunto de iniciativas políticas, culturales y militares que buscaban reunir a todos los italianos bajo una misma bandera. El conde Camillo di Cavour, primer ministro de Piamonte-Cerdeña, utilizó la diplomacia y alianzas internacionales, especialmente con Francia, para enfrentarse a Austria, la potencia extranjera que dominaba gran parte del norte italiano. Mientras Cavour tejía pactos y promovía reformas internas, Giuseppe Garibaldi, un carismático líder de masas, movilizaba a voluntarios y dirigía la famosa expedición de los 1000, que partió hacia el sur conquistando Sicilia y Nápoles. La unión entre el pragmatismo político de Cavour y el ardor revolucionario de Garibaldi permitió eliminar décadas de división. A través de guerras, negociaciones y plebiscitos, los pequeños estados italianos fueron anexados. En 1861, Víctor Manuel II fue proclamado rey de Italia, aunque la ciudad de Roma y Venecia permanecerían fuera del reino hasta la década siguiente. Con la toma de Roma en 1870, Italia quedó finalmente unificada. Mientras tanto, en el centro-norte de Europa, el territorio alemán estaba disperso entre más de 30 estados independientes, agrupados en la Confederación Germánica. La rivalidad entre Austria y Prusia definía el destino de la región. Otto von Bismarck, canciller de Prusia, fue el arquitecto de la unificación alemana. Su visión política se basaba en la idea de fortalecer Prusia y superar a Austria como la potencia dominante entre los pueblos germanos. El resultado fue la proclamación del Imperio Alemán en 1871, con Guillermo I como emperador. Por primera vez en la historia, casi todos los pueblos germanos se encontraban bajo un mismo gobierno, y Alemania emergió como una nueva potencia de Europa. El eco de la artillería apenas se apaga en noviembre de 1918, el mundo contempla con asombro un nuevo mapa político que surge de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Los grandes imperios, austrohúngaro, otomano y ruso, que durante siglos habían definido límites, culturas, economías y deseos de expansión, entran en una crisis terminal que marcará el siglo XX. Sobre las extensiones de Europa Central, el imperio austrohúngaro se fragmenta. En Viena, la familia imperial observa desde el Palacio Hofburg cómo el poder escapa entre sus dedos. Las minorías nacionales, largamente reprimidas, ven en el vacío imperial una oportunidad histórica. Hombres y mujeres checos, eslovacos, húngaros, croatas y eslovenos marchan por las calles, debatidos entre la celebración y la incertidumbre. De aquel mosaico de culturas y tensiones surgen nuevos países, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Austria. La ambigüedad de las fronteras dibujadas rápidamente por diplomáticos en Versalles siembra futuros conflictos. En las vastas tierras del este, el imperio ruso arde entre combates civiles y cambios radicales. San Petersburgo y Moscú se convierten en epicentros donde obreros y campesinos debaten el futuro en soviets. La familia Románov paga su privilegio con el exilio y la muerte. El zarismo se desvanece para dar paso al nacimiento de la Unión Soviética, bajo el liderazgo férreo de Lenin. Los nacionalistas polacos, finlandeses, bálticos y ucranianos aprovechan el caos para declarar su independencia, aunque muchas de estas declaraciones serán ocasionalmente aplastadas por las fuerzas bolcheviques. Más allá del Mar Negro, el viejo imperio otomano se desmorona. En Estambul, los sultanes contemplan el final de 6 siglos de dominio. El nacionalismo turco, encarnado en la figura decidida de Mustafa Kemal Atatürk, lidera la resistencia contra las potencias de ocupación y abre paso a la fundación de Turquía. El Tratado de Sèvres desmiembra los territorios árabes, germina las semillas del futuro conflicto en Medio Oriente y deja en manos de Francia y Gran Bretaña la administración de Siria, Irak, Líbano y Palestina. Las minorías armenias y kurdas, usadas como moneda diplomática, pagan con sangre su lugar en la mesa negociadora. Los viejos emperadores y sultanes emigran, se exilian o caen.
El mundo observa la formación de nuevas repúblicas, reinos y estados con identidades frágiles. Las poblaciones, acostumbradas a siglos de jerarquía y tradiciones imperiales, enfrentan dilemas de pertenencia y modernidad. En cafés vieneses y mercados de Damasco, intelectuales y ciudadanos comunes discuten la promesa y la amenaza de la independencia. Los diplomáticos de las potencias vencedoras, reunidos en palacios y salones de París, redibujan con trazo inseguro las fronteras. Inician tratados, reparten territorios y crean nuevas naciones, a menudo sin atender las complejidades étnicas y culturales. La desintegración de los imperios abre la puerta tanto a la esperanza como a las disputas, a los sueños de soberanía y a los resentimientos que, décadas después, engendrarán nuevas guerras. A principios del siglo XX, Europa se encontraba en una encrucijada. Tras siglos de reinos, imperios y alianzas, los vientos de cambio soplaban fuerte sobre el continente, desembocando en una serie de eventos que transformarían para siempre el mapa político y la vida de millones de personas. Imagina una habitación oscura donde diplomáticos de todo el mundo discuten el destino de territorios enteros. Se escuchan murmuros, se deslizan mapas sobre la mesa, fuera, los pueblos sienten en el aire la incertidumbre y la esperanza. Era el fin de la Primera Guerra Mundial, y en 1919, el Tratado de Versalles comenzaba a delinear los nuevos límites que pronto darían vida a naciones nunca antes vistas. A lo lejos, el antiguo imperio austrohúngaro se desmorona. Sus viejas fronteras ya no significan nada, sus pueblos despiertan a una nueva realidad. En las vastas llanuras, entre montañas y ríos, surge la voz de Checoslovaquia, fundada para unir checos y eslovacos en una sola nación. En Praga, la gente celebra, ondean banderas nuevas, y en las plazas, los himnos invitan a imaginar un futuro propio, lejos de la opresión imperial. Pero las diferencias culturales y lingüísticas latentes pronto empezarán a desafiar la unidad del nuevo Estado. Al norte, entre densos bosques y lagos, Finlandia proclama su independencia tras siglos de dominio sueco y ruso. El frío intenso no apaga el fervor en Helsinki, donde los líderes discuten cómo construir un país que equilibre tradición y modernidad, guiados por el deseo de soberanía y paz. El invierno es duro, pero la esperanza es más fuerte que la nieve. Polonia revive en el corazón de Europa tras 123 años de partición entre Rusia, Alemania y Austria. Varsovia se llena de vida y color, los poetas y músicos celebran el retorno de su patria, mientras los agricultores sueñan con trabajar tierras que vuelven a llamarse polacas. Sin embargo, las disputas fronterizas y la mezcla de etnias conllevan años de desafíos y tensiones políticas. Yugoslavia es una idea atrevida, una unión entre serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos y bosnios, guiada por la esperanza de igualdad. En Belgrado, el bullicio de la reconstrucción llena las calles, pero en las aldeas se oyen conversaciones sobre identidades, religiones y viejas heridas. La promesa de unidad parece posible al principio, pero el tiempo revelará los problemas de gobernar una tierra tan diversa. En el verano de 1919, en el majestuoso Palacio de Versalles, representantes de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial se reunieron con un objetivo complejo y ambicioso: asegurar que la guerra recién terminada fuera la última que devastaría Europa. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de ese año, pretendió sentar las bases para una paz duradera, pero sus palabras, sentencias y cláusulas pronto serían motivo de debate y controversia. La sala principal, adornada con espejos y frescos barrocos, fue testigo de negociaciones tensas. Francia, representada por Georges Clemenceau, buscaba castigo y garantías, sus tierras habían sido arrasadas y su población diezmada. Gran Bretaña, capitaneada por David Lloyd George, intentaba equilibrar la justicia con la necesidad de que Alemania fuera una economía funcional. Estados Unidos, bajo las ideas idealistas de Woodrow Wilson y sus famosos 14 puntos, proponía una diplomacia basada en principios, derechos y cooperación internacional. Alemania, por otro lado, apenas tuvo voz en la conferencia.
Los emisarios alemanes, humillados y angustiados, observaban cómo se imponían condiciones severas, pérdida de territorios, desarme casi total y una deuda de reparaciones ingente, cifra que superaba su capacidad económica y colocaba al país al borde de la ruina financiera y emocional. La narrativa oficial hablaba de un nuevo orden mundial, de la Sociedad de Naciones como garante de la paz. Sin embargo, bajo la superficie, los resentimientos florecían. En ciudades alemanas como Berlín y Múnich, el sentimiento de traición y humillación se enraizaba en la población, alimentando discursos revanchistas. Los periódicos ilustraban el tratado como una imposición injusta, y las calles reflejaban el descontento. Mientras las potencias firmantes celebraban el logro diplomático, otros observadores, como John Maynard Keynes, el famoso economista británico, advertían sobre los riesgos de las decisiones tomadas. Keynes predijo una catástrofe económica y social en Alemania, una visión que se consideró alarmista en su momento, pero que con el tiempo resultó profética: la hiperinflación de 1923, el auge de movimientos extremistas, y la gestación de resentimientos que conducirían al ascenso del nazismo. El Tratado de Versalles disponía sanciones territoriales duras. Alsacia y Lorena regresaron a Francia, la región del Sarre quedó bajo administración internacional, y grandes áreas de Prusia fueron destinadas a Polonia y Checoslovaquia. Se prohibió a Alemania tener fuerzas armadas significativas, y su industria bélica quedó limitada, pero en secreto, ingenieros y oficiales alemanes buscaban modos de sortear las prohibiciones, urdiendo los primeros pasos hacia el rearme futuro. En cada esquina del tratado, una tensión latente. Italia y Japón, que esperaban mayores beneficios territoriales, quedaron insatisfechos.